¿Cuál es la razón por la cual estamos en la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Hay muchas razones por las cuales uno viene a la iglesia, pero el motivo principal siempre tiene que ser Cristo. Y por eso estamos enfocándonos no tanto en la misión, pero en Cristo, porque cuando Cristo es el centro de todo, entonces nosotros de ahí podemos enfrentar cualquier cosa. Cuando entendemos que venimos a Cristo no por lo que Él nos da, pero solamente por Él. Entonces no importa lo que enfrentamos, sabemos quién Él es y sabemos en quién hemos confiado. Y hablamos la primera semana de Cristo y como Él es indescriptible, incomprensible, eterno, infinito, autosuficiente, autoexistente y que Él vive y depende de sí mismo, no fue creado, no tiene principio ni fin, desde la eternidad hasta la eternidad y que es sin límites. Y la semana pasada hablamos de ese Cristo incomprensible, eterno, infinito, que Él vino para servir. Y leímos donde dijo, yo vine para no ser servido, que lo merece. Si hay alguien que merece o es digno de ser servido, sería Dios. Pero Él dice, yo no vine para servir, sino que vine no para ser servido, sino para servir. Y la última parte de ese versículo en Marcos 10:45 dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces la semana pasada hablando de Cristo sirviendo a nosotros y Él ministra a nosotros paz, conocimiento, misericordia, consuelo. Él nos ministra y nos diariamente provee por nosotros. Pero aquí dice que no solamente vino para servir, sino que vino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces hoy vamos a hablar de Cristo nuestro Salvador y lo que significa eso, pero vamos a verlo de un punto diferente. No solamente hablando de Él como Salvador, pero vamos a hablar de la perfección de Cristo. Por eso en sus notas dice perfecto y hay varios espacios en blanco para llenar, porque vamos a hablar sobre la perfección de Cristo y como Salvador, porque se relaciona uno con el otro y quiero enfatizar ese aspecto de Cristo como Salvador, no solamente el Salvador, pero el perfecto Salvador. Entonces primero, hablando de la perfección de Cristo, lo que significa eso, más que todo, es que Él es santo. Él es santo, es la perfección de Cristo en su santidad. En su nota dice Deuteronomio 32:4, la primera parte del versículo dice, la roca, hablando de Dios, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Todo lo que Él hace es perfecto. Cuando hablamos de la perfección, usamos esa palabra muchas veces en diferentes formas, pero en realidad hemos experimentado nosotros algo perfecto. Los deportistas dicen, ese gol, estaba viendo, mi hijo siempre cuando ve algo de Messi, papi, mira este video, míralo, mira, wow. Y uno dice, wow, ese gol era perfecto, no pudo haber sido mejor. O esa comida, perfecto, ay, qué delicioso. O un día nos salió, ay, que fue un día perfecto. Pero en realidad en nuestras vidas, en este mundo, no podemos decir que hemos experimentado algo perfecto como Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Su palabra es perfecta, su voluntad, sus pensamientos es perfecto en juicio, perfecto en todo lo que Él hace. En todo lo que Él hace. Algunos podemos tener una fuerza en una área, pero no ser perfecto en todas. Él es perfecto en todo lo que hace. En pensamiento, en sabiduría. No solamente es un Dios sabio que todo lo conoce, pero es un Dios perfecto en todos sus pensamientos. Muchas veces pensamos en Dios como los atributos de omnipotente, todopoderoso, y omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente en todo lugar, en todo momento. Esos son los atributos que más pensamos cuando pensamos en la grandeza y la divinidad de Dios. Pero la perfección de Dios, de la cual viene su santidad,
es uno de los atributos que se presenta en cada uno de los otros. Dios no solamente es todopoderoso, pero es perfecto en su poder. No solamente es omnisciente, que todo lo sabe, pero es perfecto en todo lo que Él sabe. Porque piense en un Dios que es todopoderoso, pero no perfecto. Piensa en un Dios que todo tiene poder para hacer todas las cosas, pero no es perfectamente bueno. Y del temor que tendríamos de un Dios que todo lo puede hacer, porque tiene el poder omnipotente, pero no es bueno. Dios es perfectamente bueno en todos sus juicios, en todos sus pensamientos, en todas sus acciones, perfecto. Y esa es la razón que nosotros confiamos en un Dios. A.W. Tozer dice que nosotros podemos temer el poder de Dios, admirar su sabiduría y su conocimiento, pero no podemos comprender ni imaginarnos de la santidad de Dios, de su perfección. Salmo 25:8 dice: bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. Bueno. En moralidad Él es perfecto. Nunca ha tenido un pensamiento malo. Nunca ha cometido un pecado. En todas sus obras Él es perfecto. Por eso Isaías 61, 1 al 3. Ustedes conocen ese pasaje cuando Isaías en el capítulo 6 tiene una visión en la cual él ve Dios sobre el trono. Y déjame leer la primera parte. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Eso es una de las veces que Dios se presenta en gloria. Porque hay momentos que Dios se presentó, o Cristo se presentó en el Antiguo Testamento, donde después la persona como Abraham se dio cuenta que era Dios después. Porque Dios no se presentó en gloria. Aquí Dios se presenta a Isaías en gloria, alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima, ahora piénsalo, la orla de su manto era tan grande. ¿Sabe cuando una novia se está casando? No sé muchos hemos ido a bodas y el vestido de la novia siempre es un poco más largo de lo que normalmente se pondría. Pero ¿cuántos se recuerdan la boda de Princess Diana? Si se recuerdan de esa boda. Y qué grande era la orla de su vestido. Porque ella era una princesa. Y el tamaño del manto representaba el honor y la gloria del rey. Y entonces dice: imagínense, esto es el templo. El rey está sentado sobre su trono y la orla de su manto completamente cubre todo el santuario. Entrarías pensando que estás caminando sobre la alfombra, cuando en realidad es el manto del rey. Ve la gloria que él ve, llena el templo. Y luego dice: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Hay ángeles, hay seres vivientes que existen en el cielo solamente para declarar la santidad y la gloria de Dios. La santidad de Dios, la perfección de Dios es el único que se repite 3 veces. Porque 1 de Juan dice que Dios es amor, pero en ningún lugar en la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. O Dios es justo, justo, justo. El único que se repite de esta forma es su santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Y esto viene de su perfección. Él es perfecto en todo. Imagínense, es infinito, pero infinitamente perfecto en todo lo que Él hace. Por eso los ángeles, cuando lo ven, están cubriendo sus ojos, atreviéndose a mirar. Oh, santo, 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 santo. La santidad de Dios es algo que menos podemos comprender. Sin embargo,
es algo que Dios dice a nosotros, sean santos. En una traducción dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto o santo. Y esto es lo increíble. La idea no es que Dios espera que nosotros vamos a ser santos como Él, perfectos. Pero la idea es que Cristo es nuestra santidad. Él nos de alguna forma transmita, cubre a nosotros. Permita que su santidad nos cubre a nosotros. Y así nosotros podemos compartir de su pureza y santidad y perfección. Hay un versículo que dice, ¿quién es el hombre para que esté pendiente de él, para que piense en él? Y en realidad, cuando entendemos quién él es, más y más pensamos ese pasaje. Yo creo que David en el Salmo estaba entendiendo, porque estaba reconociendo la grandeza de Dios. Y dice, ¿quién es el hombre para que este Dios santo y perfecto medita, piensa, se considera de nosotros y nuestros caminos y nuestros días? ¿Quién somos nosotros? Y la respuesta viene de Dios. Son mis hijos. Son mi creación. Aún en eso, yo creo que la respuesta completa no la vamos a entender hasta que, y esto es lo que yo creo que va a suceder en el cielo, que Dios a cada uno de nosotros nos va a contestar esta pregunta. De alguna forma u otra, hay un momento que en la realidad de lo que somos nosotros, en los ojos de Dios, lo vamos a comprender. Pero hay un momento en que nosotros aún ahora entendemos que Dios nos ama, pero no entendemos completamente. Pero en alguna forma, de alguna medida, Dios va a hacernos ver, vamos a comprender en el cielo la profundidad y la totalidad del amor perfecto y sin límite de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto amor, perfecto en gracia, perfecto en misericordia, pero también es un perfecto juez y perfecto en justicia. Pero Dios no puede suspender uno de sus atributos para practicar otra o ejercer otra. Dios es amor, Él es perfecto amor, es perfecto gracia, es perfecto en misericordia. Pero Él es también perfecto en juicio y Él es el juez. En Génesis capítulo 10, cuando Él vio la maldad sobre la tierra, ¿qué hizo? Juzgó la tierra y trajo un diluvio sobre la tierra. Y más adelante, la Biblia nos enseña que cuando Él viene por segunda vez, en el final, otra vez va a juzgar los cielos y la tierra. Él es amor. Pero amor no quiere decir que no hay justicia. Porque todos entendemos que un juez justo castiga al culpable. Y si Dios es justo, Él no puede violar quien Él es. Y nosotros todos somos ¿qué? Pecadores. Todos somos culpables. Todos hemos rechazado, nos hemos alejado, todos somos caídos. Y es incomprensible que un Dios justo simplemente nos va a decir a nosotros, los voy a perdonar. Les voy a extender gracia. Sin que haya de alguna forma un precio que se pague la justicia o se satisface la justicia de Dios. Ve su trono, ve el fundamento del trono de Dios. Imagínate, el trono de Dios, el fundamento del trono es justicia, pero procede de su trono misericordia y verdad delante de ti. ¿Verdad? Ok, misericordia es bueno, pero verdad, un momento. Porque si es solamente misericordia, bueno, Dios es justo, pero es misericordioso. Pero cuando dice verdad, bueno, entonces si es basado en verdad, si su misericordia es basado en verdad, la verdad es que yo soy pecador. La verdad es que no hay nada bueno en mí. Entonces yo no voy a poder tomar o disfrutar de su misericordia. Bueno, ¿cómo puede Dios solucionar esta contradicción en que Él es justo y tiene que castigar, pero a la misma vez Él es amor y Él quiere perdonar? ¿Cómo Dios va a poder hacer las dos cosas? Y es la palabra que usa la Biblia para decir que Cristo vino como la redención, como el rescate, como el precio para poder pagar por nosotros. Bueno, ¿qué es el precio? Según la palabra de Dios, ¿qué es el precio del pecado? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esta es la idea. Nosotros fuimos alejados de Dios por nuestro pecado, separados de su presencia, separados de su gloria y enemigos de Dios. Y Él
Dios es el que exige de nosotros justicia. Entonces, cuando Cristo muere por nuestros pecados y toma lo que vamos a celebrar en unas semanas, cuando Él toma el pecado del mundo sobre sí mismo, era el Padre que lo estaba castigando. Isaías 53 dice lo siguiente: nosotros lo consideramos golpeado y herido por Dios. La ira de Dios contra nosotros, Él lo puso sobre su propio Hijo. Lo puso sobre su propio Hijo. Pensamos en Apocalipsis y la segunda venida de Cristo y pensamos en la tribulación y los años y el tiempo de tribulación. Y muchas veces pensamos en las trompetas como el tiempo de tribulación, pero las trompetas no son nada. Porque después de la trompeta hay 7 tazas. Y esas tazas son llamadas las 7 tazas de la ira de Dios. Esa ira que viene para el que cree en Cristo, en vez de derramarlo sobre nosotros, lo derramó sobre su propio Hijo. Para poder pagar el precio, porque en hacer eso, Él le dijo al Padre: Padre, el precio ha sido pagado. El precio de su castigo ha sido pagado. Yo lo pago con mi propia sangre. Y entonces el Padre ve el sacrificio de su Hijo. Y entonces cuando el que cree y conoce y cree en esa salvación, lo recibe el castigo de Cristo como si fuera el suyo propio. Entonces cuando estamos parados en ese momento frente al trono de Dios, y alguien se para al frente de Dios que no conoce a Dios, y Dios le dice: juzgado, castigado, lejos de mí, al lugar de sufrimiento. Luego viene y se para delante de Dios. Y yo no creo que vamos a poder hablar. Yo no creo que en ese momento uno se va a poder defender. Yo no sé, pero yo no sé cómo sería posible frente a un Dios santo, siendo pecador, va a poder defenderse a sí mismo. Pero cuando uno que conoce a Cristo dice que tenemos un mediador, un abogado, uno que nos representa, uno que nos defiende. Y en ese momento, cuando yo estoy frente al trono de Dios, yo no voy a necesitar decir una sola palabra. Porque Cristo se va a parar y decir: Padre, espere. Espere. Él es mío. Él es mi Hijo. Aleluya. Amén. Amén. Espere, Padre, Él es mío. Soy lavado por mi sangre. El precio por su pecado ya fue pagado. Entonces, en ese sentido, ahora Dios puede extender misericordia. ¿Por qué? Porque ya su juicio, su justicia ha sido satisfacido. Entonces, Hebreos 7. Él es perfecto redentor, Él es perfecto cordero, sacrificio de propiciación. Y en ese sentido, lo que acabamos de ver por su propia sangre, es la que acabamos de ver por su propia sangre, y ahora también una vez para siempre. Él lo hace por su propia sangre, no por la sangre de corderos, pero por su propia sangre. Y Hebreos 7 nos dice que era una vez para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Pero Él conserva un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. Por su propia sangre, no la de otros, por su propia sangre, Él es ahora un sacerdote para siempre, y la obra de Cristo dura para siempre, no como los corderos que tenían que traer una y otra vez. Yo le comenté unas semanas atrás que mi cuñado es judío, su familia, me habían invitado a la familia a estar con ellos el día de resurrección porque iban a celebrar la Pascua en ese día. Después cambiaron de sentir, no sé por qué, pero no vamos a hacerlo juntos. Pero en la conversación con él, conversando sobre estas cosas, estamos hablando de Israel, estamos hablando de la segunda venida, porque Cristo resucitó y nosotros creemos que Él es el Mesías. Y le pregunté acerca de cuando Cristo regrese. Yo le dije: nosotros creemos que el templo en Israel tiene que ser reconstruido
porque los judíos necesitan restablecer el sistema del Antiguo Testamento y de sacrificios. Y él dijo, sí. Ahora yo le digo, ustedes están esperando su Mesías, ¿verdad? Ustedes no creen que es Cristo, ustedes lo están esperando. Y él dice, sí. Y entonces yo le dije, cuando ustedes, porque yo le dije, nosotros queremos que Cristo vino como el siervo y el sacrificio, el Cordero de Dios, pero que Él viene otra vez como Rey en gloria. Dime, cuando ustedes que están esperando su Mesías, ¿cómo esperan que Él va a venir? ¿Ustedes esperan que Él va a venir como el Cordero que todavía necesita venir y dar su vida? Y Él dijo, no. Nosotros creemos que Cristo o el Mesías va a venir como Rey en gloria. Y cuando Él viene por segunda vez o por primera vez, Él va a establecer su reino. Y entonces yo le pregunté, ¿y cuándo tiene que suceder eso? Y Él dice, bueno, nosotros creemos que eso tiene que suceder después de que el templo es reconstruido. Entonces yo me quedé viéndolo y dije, entonces ustedes y nosotros, los judíos y los cristianos, estamos anticipando el regreso o la venida de Cristo en el mismo momento. Nosotros creyendo que Él viene por segunda vez, ellos creyendo que es por primera vez, pero ambos estamos viendo las Escrituras y diciendo, cuando se establece otra vez el sistema de sacrificio, Cristo va a regresar. Pero aquí vemos, ellos están tratando de establecerlo otra vez, pero la palabra nos dice que Él vino una vez para siempre, no tiene que volver a dar su vida por nosotros. Dice también de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno, salvación eterna. Bueno, no, primero sus notas. Hace que los pecados pasen de la memoria. Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Cristo no solamente es un redentor por siempre, pero Él hace que pase de memoria nuestros pecados. Y su salvación es eterna. En Hebreos dice la palabra eterno 6 veces. Vamos a ver cada uno. Dice en Hebreos 6:2. La enseñanza sobre lavamientos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y luego dice, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿Ves? Su redención es algo eterna y perfecta. Versículo 15, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Su obra es eterna, es perfecta. Su redención eterna. La herencia que vamos a recibir es eterna. Nadie lo va a poder quitar de nuestra herencia. Y dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. De salvación eterna, fuente de eterna salvación. Y Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Ese pacto con Dios es eterno. Él no cambia, va a durar para siempre. Estamos seguros en su amor para siempre. Cuando más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mira eso, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios. Eso es ahora. Porque nos limpia la conciencia para nosotros poder ser libres para servirlo a Él. Y primera de Juan dice lo siguiente acerca del amor de Dios. Dice, entonces, si a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y así sabemos que amamos a Dios y amamos los unos a los otros. Y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cuándo? Cuando amamos los unos a los otros. Y por eso estamos hablando de esto, para enfocarnos en Cristo y ver que Él es el motivo por todo lo que hacemos.
Porque si este gran amor lo hemos obtenido, si hemos recibido misericordia y gracia, entonces Él dice, con una conciencia limpia, entonces nosotros si tenemos el amor de Dios, debemos de amarnos los unos a los otros, porque en eso se perfecciona en nosotros su amor. El amor de Dios perfeccionado en su vida. Porque si tenemos el amor de Cristo, todos sabemos, el amor no es solamente un concepto, es una acción. No podemos decir que amamos si nuestras acciones no muestran ese amor. El padre que golpea a sus hijos y le dice, lo hago porque te amo, no está mostrando amor. Es un concepto torcido. No puedes decir que amas, pero eres infiel. No puedes decir que amas, pero abusas. O que tienes que con sus palabras y su vida mostrar ese amor. Entonces Dios hizo eso con nosotros. Si nosotros decimos que amamos a Dios y ese gran amor ha transformado nuestras vidas, pero no amamos a nuestro prójimo, Primero de Juan dice, somos mentirosos. El amor de Dios no ha llegado a nuestra vida.